Y más allá de la gravedad del hecho, hay algo que me gustaría que pudiéramos ver juntos y está ligado a lo importante que es tener acceso a la información pública. Ustedes saben que en la Argentina hay una ley de acceso a la información pública que nos permite a todos, a los ciudadanos y particularmente a los periodistas, elevar pedidos a las distintas instancias de gobierno para que se den a conocer hechos que no necesariamente se publican, que no se comunican y que tienen una importancia que es muy, muy fuerte. Para los periodistas obtener información de calidad, chequearla y luego poder comunicarla es una cuestión vital. Sin embargo, hoy se produjeron novedades y el gobierno que encabeza Javier Milei resolvió modificar esta ley a través de un decreto y poner límites al acceso a la información pública. Esta noche invitamos aquí a Noticias a las 20:30 a Diego Armesto. El doctor Armesto es abogado constitucionalista. Siempre tenemos tanto de qué hablar, ¿no? A veces nos gustaría hablar de las bondades de la Constitución, pero a partir de estos hechos tenemos que sostener más consultas. Doctor, buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Nos escucha? Sí, Silvina, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, yo estoy preocupada por este límite vía decreto a la ley de acceso a la información pública, ¿no? Que fue una herramienta y es una herramienta tan útil, no solo para los periodistas, en definitiva, información de calidad es mejor para toda la sociedad. ¿Cómo mira usted esto? A ver, yo creo que hay dos cuestiones que son fundamentales tener en cuenta en lo que respecta a este decreto. En primer lugar, el decreto lo que hace es obturar, o como bien dijiste vos, limitar el acceso a la información pública, que es un derecho humano fundamental, porque cumplidos 30 años hace poquito de la reforma constitucional del 94 y dándole jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho humano fundamental a saber y acceder a la información que posee el Estado, que es nada más y nada menos el obligado a entregar la información que está en cabeza del pueblo de la nación. Así lo ha dicho la Corte Suprema en el fallo CIPEC, en el fallo ADC, en el fallo Garrido, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue muy clara, es decir, en lo que respecta a esta cuestión. El proceso que se llevó a cabo en el 2016 termina concluyendo con una ley. Sí. Y fíjate que bien lo decías vos, es decir, yo fui el abogado de Karina Banfi, la diputada nacional. Así es. Que hizo el planteo por el tema de todo lo que pasó en la residencia Olivos. Si no hubiésemos tenido acceso a la información pública, no nos hubiésemos enterado de muchas cosas. Claro. Fíjate que la semana pasada Alberto Fernández planteó limitar la publicación de los videos que están en el celular que tiene la señora Fabiola y su hijo, y la justicia le dijo que no porque son cuestiones de interés público. Y acá viene el problema principal, es decir, cómo el gobierno actual obturó ¿sí? el concepto de interés público y cómo está bastardeando el acceso a la información pública. Diego, a mí en base a argumentos esgrimidos por Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, que en el mes de julio dictaminó que las cuestiones privadas no pueden ser objeto de acceso a la información pública. Pero acá hay un hecho, la discrecionalidad acá hay un hecho que uno no puede perder de vista, que las cuestiones que el doctor Barra califica como privadas, las comete, o los periodistas preguntamos, o los ciudadanos, en virtud de funcionarios que son públicos, ministros, secretario, el presidente, el vicepresidente. Cuando se llega a ese cargo en la Casa de Gobierno, ya la cuestión deja de ser privada. Claro, porque lo que vos tenés ahí, que es fundamental tener en cuenta, ¿sí? Es que el personaje público, ¿sí? La persona pública, automáticamente, es decir, rompe ese equilibrio que existe en cuanto a la privacidad, es decir, ya todos queremos y tenemos que saber por qué, porque se pone al escrutinio público. Claro. Lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como te dije recién en el fallo Garrido, donde el funcionario público está expuesto al escrutinio público y al análisis público de todas las cosas que hace en el ejercicio de la función pública que afecten el interés público. Entonces,
ejemplos prácticos. A ver. Si yo fuera funcionario público y utilizo el auto para ir a jugar al golf, para ir a jugar al tenis, el auto de la función pública, sí, y no lo utilizo para la finalidad que lo tengo que usar, todos los ciudadanos, y ustedes los periodistas, tienen el derecho a saber qué hace Diego Armesto con el auto. Entonces, claro, me parece a mí que buscan mediante este decreto, aleccionar todo el recorrido que ustedes, como la ciudadanía, ha llevado adelante en esta cuestión del acceso a la información pública, limitando la misma de tal manera que queda en cabeza del obligado, en este caso el Estado, el gobierno, la discrecionalidad de decir, ¿sabes qué, Silvina? Hoy no te voy a informar, porque en realidad para mí es una cuestión privada. ¿Esto qué te va a hacer? Vas a tener que ir al órgano jurisdiccional, hacer una acción de amparo, pedir la inconstitucionalidad del decreto, y esto nada más lo que hace es limitar esa libertad que tenemos todos y ese derecho a saber. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Leandro Dario. El gobierno Hola, Leandro. ¿Qué tal? El gobierno no solo ha limitado el acceso a la información pública, sino en las últimas horas el presidente dijo que iba a mandar una ley al Congreso, lo insinuó, para declarar a los periodistas personas políticamente expuestas, como una forma de marcar la cancha a un oficio que tal vez le siente incómodo. ¿No están en juego acá garantías y derechos constitucionales de todos los ciudadanos de informarse libremente sobre lo que pasa en el gobierno? Bueno, a ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una opinión consultiva donde estableció el tema de la libertad de expresión y el trabajo del periodista, donde obviamente, de mi punto de vista, hay un problema de asesoramiento al presidente en lo que respecta a todo lo que es a la libertad de expresión. Un hombre que se jacta y que en su discurso profundiza las libertades, me llama la atención que no haya leído a John Stuart Mill en su libro sobre la libertad, donde establece claramente que la libertad de la libertad es libertad de expresión. Y lo que hay que saber principalmente es lo que dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos en el fallo New York Times versus Estados Unidos, donde dice que la prensa tiene que estar al servicio de los gobernados y no al servicio de los gobernantes. Y esto es lo que la política argentina tiene que empezar a aprender. El periodismo, más allá que te moleste o no, y si el periodismo molesta, la verdad uno tiene que hacer chapó porque es un periodismo independiente, que no está expectante de lo que pueda bajar una directiva el gobierno de turno, le tiene que dar la libertad suficiente como para poder tener las manos desatadas y llevar adelante todo tipo de investigación y todas las preguntas que incomoden al funcionario. Porque esta también es parte de la herramienta de la libertad de expresión. Claro. Incomodar, preguntar. El preguntar e incomodar es parte del ejercicio libre de la prensa y principalmente parte fundamental de libertad de expresión, que en realidad es parte de la piedra angular del sistema de derechos humanos que está en la República Argentina y en el sistema interamericano de derechos humanos. Diego, en este decreto, el Poder Ejecutivo es juez y parte, ¿no? Porque pone un límite, y me gustaría retomar esta idea de esto si quiero te lo cuento. Y si yo no quiero, que soy la persona investigada o la persona a consultar, no te lo cuento. ¿No está exacerbando tal vez una forma de entender el poder? No quiero usar la palabra dictatorial, pero sí con un liderazgo muy particular que tal vez se replique en otros puntos del planeta también? ¿Una forma particular de hacer política? Yo creo que hay una corriente en el mundo donde constantemente se está poniendo en jaque el sistema democrático. Obviamente que yo tampoco voy a hacer ninguna observación. Yo creo que hay que corregirlo. Yo creo que un hombre como es el presidente de la República, un defensor de la libertad, yo creo que tiene la facultad suficiente y el criterio para corregir seguramente este decreto, que puede ser que esté dictaminado por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, pero que dista mucho de los principios fundamentales del sistema interamericano de derechos humanos y lo que establece nuestra Constitución. Yo creo que nuestra Constitución es una Constitución liberal y hay algo que recién le citaba un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero también hay que seguir a Alberdi.
No, Claro. y Alberti decía, otro medio para impedir que los delegatarios de la soberanía abusen de su ejercicio en daño del pueblo a quien pertenece es la publicidad de los actos que los constituyen. La publicidad de gobierno es la garantía de las garantías. Esto también es fundamental, leer un poquito más a Alberti y entender que la garantía también es tener la publicidad de los actos de gobierno. Si nosotros obturamos el debate público, si queremos, como recién me preguntaba Leandro, bloquear la libertad que tienen y el derecho que tienen los periodistas, y de esta manera estamos caminando por una cornisa difícil, muy difícil de poder encontrar los caminos que le permitan a los argentinos discutir y debatir de acá para adelante qué libertades estamos dispuestos a defender y que la Argentina es parte indefectiblemente del sistema interamericano y va a defender esta piedra angular del sistema democrático, que es nada más y nada menos que la libertad de expresión. Un dato que parece pequeño, pero no es tal. Una ley tan importante como esta, ¿se puede modificar a través de un decreto presidencial, siendo que otra vez el Ejecutivo sería juez y parte? Yo lo que hay acá es lo siguiente. Lo que hizo el Ejecutivo es reglamentar la ley. La ley no estaba reglamentada en algunos artículos. Entonces el Ejecutivo, en base a ese artilugio legal que le dice el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que tiene que reglamentar el artículo 3, aprovechó y reglamentó el 1, el 7, el 8, Claro. el 32. ¿Y es válido? Es decir, acotando todos los derechos. ¿Es válido? Y de mi punto de vista no, pero bueno, como utilizaron un decreto reglamentario, ellos pueden hacer toda reglamentación posible. Lo que no tenés que nunca modificar, Silvina y Leandro, es el espíritu de la ley. Si vos tenés como legitimación activa a todos los ciudadanos, si el Estado tiene la obligación de dar la información, vos no podés, por medio de un decreto, borrar todo lo que se ha conquistado por esa ley y por los tratados internacionales de derechos humanos y automáticamente entender que esa reglamentación es en beneficio del acceso a la información y cuando te encontrás lo que dice adentro, sabés que es totalmente en contra de los ciudadanos. Diego Armesto es abogado constitucionalista, nos ha ayudado a pensar y a comprender algo más luego de este decreto de reglamentación que hoy dio a conocer el Poder Ejecutivo y que le pone límites muy concretos a la Ley de Acceso a la Información Pública, con las consecuencias que esto trae. Diego, te agradecemos mucho. No, un beso grande y gracias a ustedes. Hasta la próxima.